Dios le bendiga, que la paz de Dios repose sobre sus vidas y que la misericordia del Señor nos alcance en cualquier lugar donde estemos. Les invito a compartir la palabra de Dios en el Salmo 138, verso número 7 y 8. Un salmo conocido por todos, donde dice así: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gloria a Dios. Qué precioso este versículo que acabamos de leer en la Biblia. Qué preciosa es la palabra de Dios, y nosotros podemos llegar allí a un entendimiento de poder ver que el Señor tiene un propósito precioso con cada uno de nosotros, donde su misericordia es grande, y le damos gracias a Dios por tenernos en cuenta para ello. Aleluya. Las herramientas que nosotros podemos hoy ver, en las cuales estamos trabajando, con las cuales trabajamos, tenemos que entender que primero tuvieron que pasar por un proceso, tuvieron que pasar por un taller, tuvieron que pasar por las manos de un especialista para que tuvieran la forma adecuada, para que tuvieran la resistencia adecuada y así poder llegar al trabajo que estamos haciendo hoy. Es decir, que para un proceso final necesita primero pasar por las manos de alguien que sepa lo que está haciendo. Y hoy vamos a tomar como ilustración de alguien que sabe lo que hace a un herrero. El herrero trabaja con hierro, trabaja con acero, con metales que son fuertes, que son duros, otros más maleables, menos maleables. Pero la realidad es que para formar algún elemento, para formar, por ejemplo, una espada, para forjar un escudo o cualquier herramienta que el herrero quiera hacer con metal, para ello tiene que emplear tiempo. Pero este tiempo va incurriendo en ciertos detalles que tiene que hacer el herrero para llegar al final de la obra. Tiene que darle calor, tiene que darle forma, tiene que darle martillo, tiene que pasar por diversos procesos hasta culminar con lo que está haciendo y con lo que está realizando. Gloria a Dios. Pero el acero o el hierro o el material que está utilizando el herrero para ello no nace así. No nace así. ¿Cómo se llega al proceso de poder tener este material que nosotros conocemos en las manos? Sabemos que los minerales se encuentran en yacimientos que por lo general están bien sumergidos, bien profundos en la tierra, y hay que ir allí a extraerlo. Y lo que se saca de estos yacimientos de minerales es una gran cantidad de tierra. Por ejemplo, el hierro es tierra lo que se saca de estos materiales, y van a pasar por un proceso. Van a pasar por un proceso metalúrgico, el cual van a separar el material para poder fundirlo después. Y así puede llegar el acero, el hierro a las manos del herrero. ¿Cuántos no llegan así también delante de Dios? ¿Cuántos no pueden llegar así delante de Dios hecho tierra, sin nada? Sabiendo nosotros que del polvo vinimos y como nada venimos delante del Señor. Así llegamos delante de Dios creyendo ser algo cuando en realidad lo que somos es tierra. Que si no hay alguien capacitado para poder extraer lo mejor de la tierra y poder hacer un material, entonces no seríamos nada. Pero hay otros que ya han pasado por el proceso de salir de la tierra y ya son un material, ya es una barra de acero, ya es algo que ya está listo para prepararlo, pero como ya ha pasado por un proceso, piensa que ya ha culminado la obra. Y realmente, aunque pasó por el proceso metalúrgico, aunque ya es una barra de metal, no todavía es una espada, no es un escudo, no ha llegado a ser un instrumento, una herramienta que sirva para algo. Solamente es algo que está en bruto, que sin las manos especializadas del herrero no va a poder llegar a hacer nada. Gloria a Dios. Otros también están así en este proceso, que ya han pasado por el proceso de la excavación, que ya han separado la tierra, que ya tienen un final, y entonces están diciendo, llegué a la conclusión. Cuando la realidad de la Biblia, cuando
me está diciendo en el verso 8 del libro de los Salmos, capítulo 138, donde dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, que el Señor no ha terminado. El Señor no ha terminado. Aunque nosotros pensemos que ha llegado el final, no basta. Dios quiere seguir trabajando con nuestras vidas. Aleluya. Que la paz de Dios sea sobre tu vida, y te quiero llevar este mensaje. Solo en las manos de Dios seremos edificados con excelencia. No es pensar hasta dónde Dios te ha llevado. No es pensar que Dios ha hecho contigo. Solamente en las manos de Dios seremos edificados con excelencia. Por lo cual, te invito a compartir 5 elementos que se encuentran en el taller del maestro. Y así como se llama este tiempo que vamos a tener hoy, el taller del maestro. Cuando llegamos allí y habíamos tomado como ejemplo un herrero trabajando en su taller, uno de los elementos que nos encontramos en el taller es la fragua. La fragua es el elemento que es para darle calor al metal. Y es bien importante saber cuál es la temperatura exacta que hay que darle al metal para lograr la maleabilidad del mismo. Cuando el hierro es calentado para incrementar su temperatura, tenemos que nosotros ver, allí cuando podemos estudiar el proceso de la metalurgia, el hierro primero se vuelve rojo. Luego aparece un color anaranjado, amarillo, pero el color ideal para el forjado es blanco anaranjado, gloria a Dios. Es decir, que pasa por diversos procesos del color, pasa por diversos momentos del calor, de la temperatura, y solamente el herrero sabe cuál es el momento exacto para este color. Ahora, ¿cómo sabemos este momento? Son lugares oscuros. Allí el herrero trabaja en oscuridad para poder ver, para poder apercibir cuál es el color exacto para poder trabajar. Lugares de poca iluminación. Muchos se encuentran así. Lugares de poca iluminación donde nadie te ve, pero si hay alguien que está contigo ahí, porque aunque esté en un lugar donde nadie te vea, Dios está trabajando con tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Qué malo es nosotros poder estar pensando que estamos solos en medio de la oscuridad. Qué malo nosotros poder estar pensando que el hombre no ha visto lo que estoy haciendo. Sin embargo, tengo una noticia para ti. Si están trabajando contigo, si estás en la fragua de Dios, si te están dando temperatura, recuerda que el herrero, el especialista, está ahí contigo, dándote la temperatura que tú necesitas para ser forjado precioso para Dios. Isaías 48:10 dice: he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Estas palabras, cuando uno empieza a leerlo, empieza a decir: wow, horno de aflicción. Estoy pasando por un momento difícil, estoy pasando por una aflicción, pero ahí está Dios para escogerte en ese lugar. 1 Corintios 3:13 nos dice la palabra de Dios: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Gloria a Dios. El fuego empieza a probar la obra nuestra. El fuego empieza a darle una nueva manifestación, y ahí está Dios. Por el fuego será revelada. Primera de Pedro 1:7, también la Biblia nos afirma: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Gloria a Dios. La prueba de nuestra fe solamente es probada cuando pasa por el fuego de Dios. Pasando por el fuego de Dios en donde nosotros podemos estar entendiendo que está siendo bien preparada nuestra fe para gloria, alabanza y honra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos glorificar a Dios, tenemos que soportar el fuego de Dios. Queremos darle alabanza a Dios, tenemos que soportar el fuego de Dios. Queremos honrar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren honrar a Dios? Tenemos que soportar el fuego de Dios, porque es la única manera que nosotros podemos entender que vamos a ser moldeados según lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. El metal viene frío, duro, inflexible. ¿Cuántos no han llegado así a Dios? Fríos, duros, inflexibles. Y llega Dios a darnos temperatura con su amor, llega a pasarnos por el horno de aflicción,
llega a pasarnos por la prueba de nuestra fe, nuestra fe que es mucho más importante y preciosa que el oro. Y allí está Dios, dándonos la temperatura indicada en el nombre poderoso de Jesús. El elemento de la fragua es un elemento que empieza a dar temperatura para ser moldeado en el nombre de Jesús. Si está pasando por una prueba de fuego, mi hermano y mi hermana, solamente te puedo decir que Dios está moldeándote en su temperatura. No es en la temperatura que tú piensas ni la que tú crees, no la temperatura que tú quisieras buscar, sino en la temperatura de Dios. El otro elemento que podemos encontrar en el taller del maestro, de allí del herrero, es el yunque. El yunque es el lugar donde el metal es moldeado. Es una gran bola de acero, de hierro, sólida, donde se pone el metal acabado de salir del fuego, donde ya está apto para ser moldeado, y es moldeado con un martillo. Gloria a Dios. Moldeado con un martillo sobre el yunque. Es decir, que después que estás pasando tanta temperatura, tanta prueba, tantas situaciones, horno de aflicción, te sacan de ahí y tú piensas que ya se acabó todo y te llevan arriba de un yunque a darte martillo para darte la forma que Dios quiere que tú tengas. Aleluya. Queremos servir a Dios y hemos pasado por el fuego. Recuerda que vas a pasar por el yunque. Vas a pasar por el momento donde Dios va a moldear tu vida a martillos. 1 Corintios 9:27, la palabra de Dios nos dice así: sino que golpeo mi cuerpo, eso lo decía Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Había algo en el corazón de Pablo que nosotros tenemos que entender. Él sabía que aunque él estaba sirviendo, tenía que seguir allí siendo moldeado por Dios, porque si no podía ser eliminado. Golpeo mi cuerpo, es decir, que las cosas que me gustan hacer, no las voy a hacer porque yo quiero hacer lo que a Dios le agrada. El yunque es donde mis sueños se rompen. El yunque es donde tus aspiraciones no valen nada. El yunque es el lugar donde todo lo que tú tenías preconcebido se destruye delante de la gloria de Dios. Es donde usted tiene que ir allí y decir: todo lo que he tenido hasta ahora no vale nada. Lo tengo todo por basura, por agradar a aquel que me ha llamado. El yunque es donde soy moldeado a golpe por Dios. Pero sucede algo en el yunque. Cuando empieza Dios a moldearnos, cuando Dios empieza a darnos la forma que Él quiere, nos volvemos a poner frío. Nos ponemos duros, insensibles nuevamente. Donde ya los golpes ya no me moldean. Y aquí viene el maestro, porque estamos en el taller del maestro. Y donde nosotros podemos entender que solo en las manos de Dios seremos edificados con excelencia. Solo en las manos de Dios vamos a ser moldeados con excelencia. Y si pasaste por el fuego de Dios y estás en el yunque siendo moldeado por Dios y te pones duro, te voy a decir que dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Allí en el Salmo 138, en el verso número 8, Jehová va a cumplir su propósito. Lo que va a suceder ahora, que vas a salir del yunque. ¿Hacia dónde? Tú lo sabes. Vas hacia el yunque, al fuego nuevamente. De nuevo vuelves a la misma temperatura, vuelves a la misma prueba de aflicción, vuelves a lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitas volver a ponerte maleable en las manos de Dios. Dios te quiere volver a dar la forma que Él quiere y vas a pasarte tiempo si no entiendes que solamente el yunque de Dios es aquello que da la forma exacta para tu vida, para tu ministerio, para tu familia, para el propósito que Dios va a cumplir en ti. Vas a pasar mucho tiempo de la fragua al yunque, del yunque a la fragua, de la fragua al yunque, porque Jehová cumplirá su propósito en ti. ¿Cuántos no están pasando en este proceso? Que cuando llega de momento el yunque, llegan los golpes que están moldeando mi vida, que se empieza a destruir todo aquello que yo he edificado, que para Dios no vale nada, porque Dios quiere hacer un edificio sólido conmigo. Y entonces me pongo duro, porque es mi sueño, y mi sueño no lo voy a dejar que se vaya fácil. Es mi aspiración, es mi proyecto, es mi ministerio. Y entonces yo lo voy a defender a capa y espada. Y entonces viene Dios diciendo: pero eso no es lo que yo quiero para ti. Ese no es mi propósito para ti.
y volvemos de nuevo ¿a dónde? Al fuego. Si no ponemos todo en las manos de Dios, no vamos a pasar al otro elemento que nos vamos a encontrar en el taller del maestro. De aquí tenemos fragua, que es fuego. Tenemos el yunque, que es donde Dios nos moldea. Y viene el agua. El agua, un estanque de agua. Un barril, una piscina, una cisterna, no sé cómo llamarle. En Isaías 41:17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no lo desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Gloria a Dios. Qué palabra más preciosa. Sabiendo nosotros que aunque nadie tenga agua, Dios va a abrir estanques de agua para refrescarnos. Después que sale del yunque que Dios te ha dado la forma, te sumerge en las aguas de Dios. Te sumerge en el lugar donde Dios quiere darte un regocijo a tu vida. Aquí la palabra de Dios empieza a decirnos: yo voy a derramar sobre tu vida agua, manantiales de agua en tierra seca. No importa cómo esté tu tierra, allí va a estar Dios. Señor, el problema que he pasado por situaciones diversas, yo he pasado por mucho. Dios te está diciendo: no importa, hijo mío, no importa, hija mía, yo voy a abrir manantiales en la tierra seca. En la sequedad que muchos piensan que tú tienes, allí Dios va a abrir manantiales para ti, para darle sosiego a tu vida, en el nombre de Jesús. Para darle sosiego a tu vida en el nombre de Jesús. El Salmo 107:35 también nos dice: vuelve el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Con Dios el desierto son estanques de agua. Con Dios la tierra seca es un manantial. Muchos pueden estar poniendo su mirada en el contexto físico que está sucediendo, pero nosotros, como tenemos nuestra mirada a los cielos, al Dios de la gloria, entiendo que Dios vuelve el desierto en estanques de agua. El agua es el momento donde me toca a mí regocijarme en Dios, donde yo vengo y me refresco en sus aguas, donde yo estoy a plenitud en el Señor, porque aunque esté pasando por un desierto, sé que mi Dios va a abrir para ti y para mí un manantial. Gloria a Dios. La fragua, el yunque, el agua. Pero no termina aquí. Todo aquel que piense que aquí termina, recuerda que dice la palabra de Dios que Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios no me quiere dejar así. Viene el acabado de Dios. Viene el acabado de Dios. El acabado es de suma importancia. Cada obra, sin importar su tamaño, tiene un acabado, ya que esto le dan un aspecto agradable, muy fino. Cuando uno empieza a mirar así una espada de la época medieval y ve cuántas talladuras, qué tiempo estuvo allí aquel maestro dándole acabado a la espada y dándole detallitos, y era lo que daba hermosura a lo que estaba ya terminando. La obra ya era una espada, pero no es lo mismo una espada sin el acabado de Dios que una espada allí ya solamente fundida, una espada golpeada, una espada refrescada, pero no tiene un acabado. Aleluya. Isaías 49:16 dice: he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí estarán siempre tus muros. Gloria a Dios. Es decir, que estamos en las palmas de las manos de Dios. No estamos aislados, sino estamos bien cerca con Él. Estamos allí porque el acabado de Dios es donde le está haciendo esto que estoy realizando. Le voy a dedicar un tiempo precioso, minucioso. Voy a imprimir cada detalle en Él, porque cada detalle va a hacer que Él sea diferente. Cada detalle va a marcar una diferencia total. Lo que era antes no lo voy a hacer nunca más, porque Dios está cumpliendo su propósito en mí. El propósito de Dios es que yo sea una pieza de valor
en sus manos. El propósito de Dios es que yo esté allí para glorificarlo a Él. Y para eso yo tengo que dejar que Dios haga todo lo que quiera hacer conmigo. Ya, Señor, has terminado. Dios no termina. Dios cada día está añadiendo más. Dios cada día te está diciendo, hijo mío, hija mía, eres como la niña de mis ojos. Eres algo precioso y como eres precioso, cada día estoy invirtiendo más en ti. El acabado de Dios es el momento donde Dios dedica tiempo a estar con su obra, a estar con aquello precioso que Él está terminando. Entonces tenemos que nosotros entender que si queremos ver la gloria plena de Dios en nuestras vidas, tenemos que dejar muchas cosas nuestras y dedicarle tiempo a Dios. Dejar que Dios tenga tiempo con nosotros. No, Dios, espérate, estoy viendo la novela. Dios, espérate, estoy en el internet. Dios, espérate, estoy atendiendo. No. Es que tengo que tener tiempo de intimidad con mi Dios para que Dios culmine la obra que empezó. El Señor va a terminar su obra y es el momento donde hay que buscarlo en oración. Es el momento donde tenemos que entregarnos completamente a Él y decirle, Señor, enséñame a orar. Yo hasta este minuto pensaba que oraba, pero enséñame tú a orar. Señor, auméntame la fe. Yo pensaba que tenía fe, gloria a Dios, pero he descubierto que tú me tienes que aumentar la fe. Mi Dios, he entendido que separado de ti, nada podemos hacer. Enséñame a estar estrechamente vinculado contigo, donde así puedo recibir yo la mano tuya, tu poder, el acabado, el tiempo de calidad contigo en el nombre de Jesús. Qué precioso es poder llegar ahí. Saber que pasamos por momentos de fragua. Saber que pasamos por momentos de moldeo en el yunque. Saber que entramos en las aguas de reposo. Y que Dios está dedicándole tiempo a nuestra culminación. Pero hay un quinto elemento en el taller del maestro. En una herrería hay un quinto elemento y es un elemento triste. Pero existe este elemento. Y este elemento es el desperdicio. Hay un local que es el área del desperdicio. El desperdicio es aquel metal que no aguantó el proceso. El desperdicio es el metal que no terminó para lo cual lo estaban haciendo. No importa que sea, un tornillo, una tuerca, un pasador, una espada, una vasija, no importa cuál sea lo que se quiera hacer, sino que no aguantó. Cuando estaba en la fragua, allí pasando altas temperaturas, cuando estaba pasando la prueba por horno de aflicción, no aguantó y se rajó. Y como se rajó, no sirve para nada ese metal y va al área de los desperdicios. O aquel que estaba en un momento ya en el yunque y no aguantó que Dios lo moldeara y venga un martillazo para darle forma a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero eso no nos gusta. No nos gusta el trato que Dios está teniendo con nosotros, no nos gusta la forma que Dios nos está dando y te rajas, te rompes. Vas al área del desperdicio. El desperdicio es el lugar donde no se soporta el proceso. Al desperdicio va aquel que se rompe, que no soporta el calor, que no soporta el martillo, que no soporta la forma de Dios, que no soporta el mandamiento de Dios, que no soporta la ley de Dios, que no soporta para cuál el propósito de Dios te ha llamado. El desperdicio es un lugar que existe. Ahora, ¿quién es desperdicio? Porque sabemos que nosotros no estamos viviendo en una herrería realmente. Sabemos que el proceso que ha pasado con nuestra vida no es que el golpe sea con un martillo literal, que sea que viene un martillo a darme un martillazo por la cabeza. Pero vamos a ver cómo puedo pasar por estos procesos y qué cosa es desperdicio. Desperdicio es no tener raíces.
Dice la palabra de Dios en Mateo 13:5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad la tierra. Es decir, que es desperdicio. Crece la palabra de Dios, pero como no hay raíces, se seca y muere. Como no hay raíces, deja completamente de crecer. Aquel que deja de crecer en Cristo, mi hermano y mi hermana, le tengo una noticia: puedes perecer. Si no tienes raíces para absorber todo lo que Dios te quiere dar de su palabra, para absorber toda esa savia de Dios que viene, entonces te conviertes en desperdicio. Ser cizaña es desperdicio. Mateo 13:30 dice: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ser cizaña es desperdicio. De manera que se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Así será el fin de este siglo. Gloria a Dios. Aquel que está pensando que puede estar viviendo en la iglesia como quiere, hablando chisme, viviendo una vida liviana, un cristianismo a la manera del hombre y no a la manera de Dios, faltando voluntariamente a los tiempos de Dios, teniendo una poca vida espiritual de oración, de búsqueda, al final te conviertes en cizaña. Estás ahí, pero no eres. Te has pasado muchos años en la iglesia, sentado en el banco, creyendo que el banco tiene tu nombre. Te has pasado mucho tiempo criticando, pensando que hay que aplaudirte por las cosas que haces. Sin embargo, eso es ser cizaña, y ser cizaña es desperdicio. La cizaña va a ser quemada. Mis hermanos y mis hermanas, les invito a reflexionar en su vida y poder decir: yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Yo doy gracias en todo. Yo me someto a los mandamientos del Rey. Yo honro a mis pastores. Honro a mi madre y a mi padre. Yo estoy cumpliendo con lo que Dios me está diciendo, y sabemos que la salvación no es por obra, pero Dios nos ha dejado palabra de responsabilidad en la Biblia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ser santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Y cuando uno vive un cristianismo a su manera, como hay muchos que dicen: yo soy cristiano pero a mi manera, yo no necesito congregarme, haciendo eso una falsa doctrina, porque la Biblia nos enseña: congréguense, no como muchos tienen por costumbre no hacerlo. Cuando los ojos están puestos en el hombre y no en Dios, te conviertes en cizaña. Y la cizaña es desperdicio. El que no persevera es desperdicio. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:25. Dice la palabra de Dios así, Santiago 1:25, dice la palabra de Dios: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, esta es la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, que nos invita a nosotros a entenderlo así, de esa manera. No siendo hacedor olvidadizo, sino perseverando en ella. Según de Juan 1:9 nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Te invito a perseverar, porque el que no persevera es desperdicio. Mucho tiempo, pero cuando llega cualquier situación, cualquier viento que me puede remover, cuando llega una doctrina que a lo mejor me agrada porque es mi carne la que le agrada y no la doctrina de Cristo, te conviertes en desperdicio. Necesitamos, mis hermanos, entender que solo en las manos de Dios seremos edificados con excelencia. Solo en las manos de Dios podemos ser edificados con excelencia. Para ser edificados con excelencia necesitamos atravesar
por el proceso que el especialista, que es Dios, tiene para nuestras vidas hasta el final. Por eso dice la Biblia en el Salmo 138, verso número 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Queremos entenderlo así? ¿Le decimos al Señor, no desampares la obra de tus manos? Yo sé que sí. Pero recuerda que la obra de las manos de Dios, que Dios no la va a desamparar, te va a pasar por la fragua, por el fuego, probando tu fe. Después te va a llegar al yunque y va a moldearte, porque llegamos duros, fríos, pasamos por el fuego y hay que dar forma. Después de esto vamos a llegar al agua y vamos a reposar, pero hay un tiempo que es el tiempo de dedicación a Dios, que es el acabado de Dios. Es donde Dios va a dar los últimos detalles a su obra. Solo aquellos que soportan el proceso son los que cumplen el propósito. El que se quiebra por el camino, el que se rompe por el camino, es desperdicio. Aquel que no tiene raíz en Cristo, aquel que es cizaña, o aquel que no persevera, se pierde. Por eso mi llamado es al compromiso hoy. Mi hermano y mi hermana cristiana, hermano mío por la sangre del Cordero, refugiado bajo la cruz de Cristo, te invito a pensar, a meditar en tu corazón y decir, ¿por qué proceso estoy pasando? Estoy en el taller del Maestro. Así estamos todos. Estamos en el taller del Maestro. Y Jehová cumplirá su propósito en mí. Para aquel que todavía no ha hecho una decisión por el Señor, te invito a meditar en tu vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Por qué proceso estás pasando? Se puede salir del fuego hasta llegar a las aguas de Dios. Se puede culminar con algo precioso porque Dios quiere y Dios tiene un propósito definido para cada uno de sus hijos. Te invito a buscar a Dios. Estamos en los tiempos donde la palabra de Dios tiene que ser clara. Cristo viene pronto. Y aquel que no persevera, aquel que se rompe, es desperdicio. Pero los que soportan el proceso de Dios van a terminar siendo una obra perfecta en las manos del Dios perfecto. Que la paz de Dios repose sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.